Atención, atención, radio oyentes y televidentes de Cristo Viene la Red e internautas de X. En este día especial, 6 de agosto de 2024, en que se recuerda el 199º aniversario de la fundación de Bolivia, y ante la sorpresa en muchos de la infrecuente programación que se está llevando a cabo el día de hoy, nada menos que en una radio cristiana como es Cristo Viene la Red, transmitiendo música boliviana, y esta no solamente en español, sino también en otros idiomas que son también lenguas oficiales dentro de lo que es ya el Estado Plurinacional de Bolivia. Me permito hacerles saber que esta programación del día de hoy, así como sucedió con música de otras naciones, fundamentalmente es para poder situarlos en el tiempo histórico y profético que vivimos, conforme a la profecía de la estatua y la piedra no cortada por mano, descritas en Daniel capítulo 2. Estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, más pies y dedos de hierro mezclado con barro, hecho de terrones de arcilla. Entendiendo que la cabeza de oro representa al imperio babilónico, cuyo origen es la ciudad de Babel, hasta por su etimología, y por ende representa todo el legado cultural babélico que hay en las naciones, con sus mitos, tradiciones, cuentos, leyendas, música, idiomas, etc. Del mismo modo es el pecho y brazos de plata, que corresponde al imperio medo-persa, que justamente conquistó al imperio babilónico, dejando un legado cultural a la humanidad con la cultura de chiitas y sunitas presentes en el Islam. El imperio griego y su legado cultural a la humanidad corresponde al vientre y muslos de bronce, imperio que en la línea del tiempo de la historia conquistó al imperio medo-persa. Las piernas de hierro corresponden al imperio romano, que conquistó a los imperios que florecieron después de la muerte de Alejandro Magno, tanto en Oriente como en Occidente, que son justamente los dos muslos de bronce que siguieron a las dos piernas de hierro, donde están presentes el legado cultural romano que ha dejado a la humanidad este imperio del hierro, con su división en imperio romano de Occidente e imperio romano de Oriente. A la caída de ambos imperios empezó la Edad Media, en que toda la cultura romana se empezó a dispersar a toda la humanidad hasta nuestros días, especialmente con el latín y otras lenguas como el inglés y el turco, que fueron también idiomas del imperio. El latín derivó en las lenguas romances, como es el español, francés, italiano, portugués y rumano. Y es a través del imperio colonial español que este idioma llegó a varios lugares del mundo, y en especial a Hispanoamérica, dejando en los países emergentes, cuando hubo la desunión del hierro español con la arcilla, un legado cultural romano muy claro, además del idioma español, que se sumó a las lenguas preexistentes desde la dispersión de Babel, las lenguas que forman parte de la cabeza de oro. De tal forma que ustedes en este día están recibiendo en sus vidas música de la arcilla boliviana mezclada con el español, lo que son los pies de hierro disperso y mezclado con la arcilla, el idioma del hierro español disperso en el resto de la humanidad, así como en Bolivia, y que se hace más patente porque se dispersa más aún al transmitirse a través de la internet a todo el mundo, así como por radio, televisión y X. Y al recibir esta música en sus otras lenguas oficiales, como ser quechua, aymara, etc., se hace vigente aún hoy en día que la cabeza de oro aún existe, y no es que está olvidada en la historia de la antigüedad, sino que está presente en este tiempo, en que la segunda venida de Jesús se ha de producir, cuando la piedra celestial de Daniel 2 cae del cielo, estando la estatua completa y bien parada. Y con esto, aún con más detalle,
hacerles saber que estamos en los pies de hierro mezclado con arcilla y casi en la comisura de los dedos de hierro y arcilla. Es decir, los 10 reyes que en una hora, en 60 minutos, le han de entregar el gobierno del mundo a un solo hombre que ha de buscar despoblar el mundo entero. Aspecto que el Señor Jesús viene a impedirle para salvar a la humanidad de sus garras en un gobierno totalitario y depredador. Y este es el propósito en resumen para que conozcas el diseño de Dios en la historia de la cultura de las naciones a través de esta estatua que Dios mismo diseñó y le mostró en su momento a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que Daniel, porque a este rey se le olvidó, le tuvo que mostrar y con toda claridad el sueño, además de darle su interpretación fundamental que nos da la base para que hoy la recibas con toda la ampliación y explicación debidas. Y para mayor abundamiento, justamente en esta estatua está plasmada la historia de la cultura de las naciones. Empezando con Nabucodonosor, rey de Babilonia, desenrollamos el ovillo para entender la estatua, al regirme específicamente a lo que es Babilonia y de manera directa lo que es su misma etimología que nos lleva al origen de todo, a Babel. Y es Babel, conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras, el origen de todos los idiomas que hay en el mundo. Y por ende también es el origen de todas las culturas que hay en el mundo, de tribus, pueblos, naciones y lenguas, que forman justamente parte integral de la cabeza de oro en esta estatua, que no solamente estaba identificando al rey de Babilonia como tal, a Nabucodonosor en sus días, sino a través de los siglos, antes y después, a todos los reyes de culturas babélicas, en tribus, pueblos, naciones y lenguas en todo lugar, con toda su cultura, desde Nimrod, el primer gobernante mundial en la tierra después del diluvio, y antes. Y es por eso de que en este día, para que ustedes se sitúen en el tiempo que vivimos, es importante que entiendan lo que significa esta estatua en su aspecto profético, pues ella está totalmente activa y no ha quedado en el olvido en la antigüedad como muchos han aprendido o se imaginan, porque deben saber que esta estatua manifiesta la segunda venida de Cristo con la piedra que cae y que forma parte del sueño que Dios mismo le mostró a Nabucodonosor de manera específica en el año 2 de su reinado, cronometrado directamente por nuestro Dios y de manera exacta que se cumplió el 7 de julio del año 603 a.C., conforme a cálculos que Él ha establecido y que me ha permitido realizar utilizando las ecuaciones de tiempo que están descritas claramente en el libro de Apocalipsis. Y eso es otra historia, pero es importante que les mencione y conozcan al menos esto. Y por supuesto, en la cultura de las naciones, expresadas en sus idiomas, está su folclore, sus mitos, sus leyendas y todo lo que hubiere que a través de su música se está transmitiendo el día de hoy a través de los medios de comunicación. La estatua reflejada como tal con toda su música y acervo cultural que para algunos creyentes, por su ignorancia del libro de Daniel, que está abierto y sin sello, puede ser visto de una manera mala y hasta terrible, mas para otros entendidos lo verán de otra manera y como lo que es y debe ser, pues reciben todo esto más como enseñanza profética, en lenguaje cultural de la cabeza de oro y también de los pies de hierro disperso y mezclado con la arcilla, entendiendo también todos que mi propósito, presidiendo esta obra ministerial, es situarlos en el tiempo del fin que vivimos y para hacerles ver que la segunda venida del Señor Jesucristo se acerca y estamos aproximándonos a la parte final en que el aspecto cronológico de la historia registrada por nuestro Dios a través de la estatua, es decir, hacia los dedos de los pies de hierro y arcilla de la estatua, que es justamente el advenimiento de ese gobierno mundial que ya mencioné, cuando esos 10 cuernos o 10 reyes totalitarios van a reunirse en una reunión virtual de 1 hora en 60 minutos
y le van a entregar el gobierno del mundo a un solo hombre. Y esto justamente para que con la música que están escuchando hoy, se den cuenta que es otro ejemplo más de cumplimiento de estos detalles proféticos, porque ese gobierno mundial que se avecina es la antesala profética, es una señal inmediatamente previa a la segunda venida del Señor Jesucristo, porque habiéndose establecidos 1260 días de gobierno mundial después de que tropas multinacionales hayan invadido el Estado de Israel y hayan destruido el tercer templo, que pronto se ha de construir, el Señor Jesús ha de poner sus pies en el monte de los olivos y ha de instaurar un reino mundial de 1000 años. De tal manera de que nosotros en este caso, mi vida ministerial cumple delante del Dios Altísimo para hacerles conocer lo que significa esta estatua conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras. Y así, con el idioma español que se ha heredado justamente del hierro español, de España, de la provincia de Hispania, que fue parte del Imperio Romano, que es identificado claramente en la estatua a través de las piernas de hierro, y que después las piernas de hierro pasan al periodo de dispersión y mezcla, al de los pies de hierro y arcilla, y de manera específica en el término original hebreo. El hierro se dispersa en la arcilla, así como se dispersó la humanidad por todo el mundo, por toda la tierra, desde Babel, por obra del Dios Altísimo, en un santiamén, con las mismas palabras hebreas, lo que es Peleg, lo que es dispersión, porque Dios es el que hace la dispersión de las naciones. Y al dispersar a los ciudadanos de las naciones, se producen los inmigrantes, de tal manera que son los inmigrantes que llevan su cultura. Y en este caso, todos aquellos que fueron parte del Imperio Romano han emigrado a diferentes partes del mundo llevando la cultura del Imperio Romano. Y no en vano tenemos el calendario gregoriano romano de uso internacional, que deviene de Roma, porque en los días de la semana están los nombres de los dioses romanos. En los nombres de algunos de los meses del año están los nombres de los dioses romanos o los nombres que les daban los antiguos romanos. ¿Y qué es eso? Si no es más que dispersión de la cultura del hierro en la arcilla, porque la humanidad es hecha de terrones de arcilla, porque delante de la inmensidad del Dios de la Biblia somos apenas terrones de arcilla, y es de esa manera que esa cultura romana ha llegado a toda la tierra, y no solamente con la medida del tiempo del calendario gregoriano romano de uso internacional, sino también a través de la arquitectura, a través del derecho romano, que es base del derecho internacional y el derecho civil de muchas naciones. Y por supuesto no podemos dejar de lado las otras partes de la estatua, como es el caso de la cabeza de oro, que es lo que implica Babel con todo lo que la integran, con sus tribus, pueblos, naciones y lenguas. Y si hablamos de lenguas, son el resto de las naciones, el resto de idiomas que hay en cada nación, y que justamente pueden llevar el calificativo de manera constitucional como lenguas oficiales. Entonces, por eso está presente en nuestros días esa cabeza de oro, y Bolivia, por supuesto, no podía permanecer al margen de esta situación profética, que es tan importante entender y saber de que estamos acercándonos justamente al gobierno mundial, en que el Señor Jesús ha de venir a instaurar verdaderamente un reino mundial de 1000 años que no será jamás destruido, sino que ha de pasar a la eternidad. Entonces, si ustedes quieren llenarse de lo que es el conocimiento de esta palabra, les invito también a que puedan acudir a las redes sociales de este ministerio en Facebook, en X, en YouTube, Instagram, TikTok, para que puedan interiorizarse con más detalle del por qué ustedes están escuchando el día de hoy, 6 de agosto de 2024, música boliviana, con todo lo que expresa claramente la gente que vive en la nación, y con toda música en todo idioma y sin ninguna censura de ninguna naturaleza. Es así, la estatua como tal ha sido mostrada. Está claramente entendida en este tiempo del fin, porque el libro de Daniel está abierto. Se le ha quitado el sello que durante siglos ha estado puesto. Y ahora este libro de Daniel tiene hasta fechas calculadas
demostradas con ciencias exactas y por supuesto también para poder entender esto que ejemplifica plenamente que estamos viviendo en un periodo en que esta estatua sigue vigente y que no está parada allí en la antigüedad hace siglos como cuando estaba vigente el imperio babilónico y luego el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano, donde había fenecido la actividad cultural en la estatua, porque esta estatua permanece hasta el tiempo del fin, con el legado cultural que ha dejado cada imperio, tiempo del fin en que el Señor viene mediante la piedra celestial. Y es por eso de que esta estatua está operante, está vigente hasta ahora y nosotros somos parte de este tiempo que vivimos, de la historia que estamos viviendo, historia de imperios y sus culturas que forma parte de la historia completa de la humanidad, registrada y resumida en esta estatua para mayor redundancia y aclaración. Entonces, así con todos estos detalles, con toda esta luz que veo conveniente entrar en vivo con estas palabras y así hacerles manifiesto estos detalles por los oídos que de pronto han empezado a inflamarse por escuchar en una radio cristiana música boliviana cuya letra pueda haber estado fuera de todo contexto cristiano y escuchando cosas en las letras que definitivamente, y no lo pueden negar, forman parte de la cultura de Bolivia. Y es lo que justamente se está haciendo el día de hoy en este nuevo aniversario de esta amada nación. Amada nación que me vio nacer y que simplemente el día de hoy cumplo con poder manifestar sin rodeos, ni tapujos, ni ninguna censura, lo que es el reflejo claro, específico y en verdad de lo que es la música boliviana en la estatua que Dios hizo soñar a Nabucodonosor. La estatua que Dios mismo mostró a Nabucodonosor permitiendo a este rey de Babilonia entrar en el campo de la eternidad, en el campo de los sueños para poder entender de manera clara y específica lo que ahora ya estamos viviendo en este tiempo del fin, porque anunciamos la segunda venida del Señor Jesucristo con más cercanía y ahínco, pues nos acercamos a esos 10 dedos que son los 10 cuernos de Daniel 7, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17. Acerca de los 10 reyes que le van a entregar en 1 hora, en 60 minutos, el gobierno del mundo al gobernante mundial, que ya ha nacido, ya de regir a las naciones por solo 1260 días. Un hombre que ha nacido en el norte occidental de la tierra, desde donde ha estado creciendo mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa, hacia la tierra de Israel, donde también lo han estado adorando como si fuera Dios, enojados contra el Dios de la Biblia, el Dios de Israel. El Dios Todopoderoso en Cristo Jesús los bendiga mucho a todos y cada uno de ustedes en este día especial dedicado a Bolivia con todo el conocimiento que implica la estatua de Nabucodonosor.